amigos, aquí estamos en un nuevo programa, en esta ocasión en la sección comentarios de texto con mi amigo Paco Vinagre, y vamos a seguir ahondando un poquito en materia de ciencia y comentando las opiniones, en este caso, de Joseph Selby, que tiene un libro muy recomendable, La física de Dios, que hoy, bueno, pues vamos a intentar sacar partido un poco a algunas disquisiciones que hace en ese libro. Así que, Paco, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Preparado? Muy buenas, pues nada, preparado aquí, encantado para compartir este espacio de comentarios de texto. A ver qué me tienes preparado. Venga, pues oye, vamos allá. Sin más preámbulos, rescato de la física de Dios. En el capítulo La ciencia de la religión, leemos, bueno, pues a mi parecer, algo bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta la aceleración de los tiempos, ¿no?, que corren actualmente y cómo, bueno, pues a veces cuando nos empeñamos en eso de la búsqueda de la verdad, por llamarlo de una forma, caemos en esa infodemia, ¿no?, y en esa necesidad de información. Y claro, Selby se pregunta, pues fíjate, te leo, ¿por qué es necesaria la quietud? Los maestros espirituales de todas las tradiciones manifiestan que la finalidad de la quietud profunda es retirarse de la conciencia corporal, alejarse del flujo continuo de información que entra por los sentidos y ahoga nuestra capacidad de percibir realidades más sutiles, pero siempre presentes. Y a continuación hace una metáfora. Imaginémonos en una concurrida fiesta al aire libre en el campo. Charlamos animadamente con otros, bailamos al son de la estridente música, sin dejar de comer y beber, inmersos continuamente en fuertes experiencias sensoriales. Tan dominantes son estas experiencias sensoriales que no somos conscientes de otras realidades más sutiles, como el trino de los pájaros, el calor del sol, el aroma de los pinos y las suaves sombras de color en la hierba y las plantas. Son realidades más sutiles pero igualmente presentes, de las que sencillamente no somos conscientes debido al abrumador efecto de nuestras experiencias sensoriales más acentuadas. Te doy paso, pero quería rescatar esto por lo que te contaba al comienzo. Y parece que a día de hoy estamos muy empeñados en recuperar un montón de dones y talentos presupuestos al ser humano y su realidad espiritual, pero se nos olvida, para mí, al menos, un concepto muy importante, que es la sencillez, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos puedes decir de tanto mi opinión como de lo que opina Selby? Bien, a mí el elemento que me llama la atención es el tema que para percibir nuestra atención es la clave. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos escuchando una obra musical, pues llevas la atención a la música, te metes en los movimientos del sonido, aunque tu corazón sigue latiendo, la sangre sigue fluyendo por todo tu cuerpo, tu estómago, tu intestino sigue haciendo su proceso, pero al llevar la atención a un punto, tu percepción es como que aísla todo lo demás para centrarse en eso. Vale. Y el tema es que al final la atención se entrena. Si tú aprendes a entrenar esa atención, pues la llevas a percibir aquello en lo que tú estás interesado. Claro. Y en parte la meditación es eso, es aprender a entrenar la atención para quitar de en medio todo lo que no necesites en ese momento. Vale. Lo que nos lleva a entender la meditación como una herramienta más, porque también utilizamos ese estado de atención cuando estamos tocando o cuando estamos escribiendo, cuando estamos con la atención en un libro. Cierto. Nos focalizamos ahí, desaparece todo lo que hay a nuestro alrededor y empezamos a pasar páginas y páginas, ¿no? Entonces, yo lo que intento hacer siempre es como normalizar esos otros estados de conciencia, ¿no? No son cosas que se salgan de lo que somos. Somos seres humanos en un mundo material y que tenemos ese puente con el otro mundo a través de, pues, nuestra mente, por decirlo así. Vale. Y que es nuestra atención la que nos lleva de uno a otro. Si focalizamos completamente la atención, podemos llegar a esos otros estados, incluso perder la sensación del cuerpo, y entonces entras como es en ese plano astral o en otros estados de conciencia en lo que percibes más allá de, pues, la realidad material. El punto que yo le daría así de enfoque diferente es
no perder que estamos en el mundo material y está lleno de maravillas. Coincido. Porque hay un punto en el tema de la espiritualidad que de fondo yo creo que está influido por nuestra tradición cristiana, pero en el sentido del cielo y el infierno, ¿no? Hay ciertas cosas a las que no hay que prestar atención y esas cosas son las materiales que tienen que ver con el cuerpo. Porque se hizo esa separación y las cualidades buenas se las llevó el alma y todas las que no se querían se las quedó el cuerpo. Y entonces es como que tenemos ese fondo, ¿no? De hay que separarse del cuerpo, la atención hay que utilizarla para percibir esas otras cosas. Pero es que el trino de los pájaros es de este mundo. Es cierto. ¿No? El sentir la hierba, el quedarte mirando el cielo, es de este mundo. En los otros vas a ver otras cosas increíbles también. Pero es que si llegas a ese punto de poder disfrutar, este mundo también es el paraíso. ¿No? Y en uno de los últimos retiros que tenía, pues uno de los participantes llegó a un estado en el que decía que él sintió un orgasmo comiendo una magdalena. Me encanta. Mojándola en la leche y comiendo una magdalena, y era orgásmico. ¿Bien? Eso también tiene que ver con la percepción y la atención. Y entonces nos estamos perdiendo el poner la atención en nuestro propio cuerpo para llegar a descubrir todas las sensaciones que puede llegar a evocar, ¿no? Chapo. Totalmente de acuerdo, Paco. Totalmente de acuerdo. Y esto va muy al hilo de algo que yo en el canal, suelo remarcar mucho por influencia también de mi maestro, ¿no? Pero que alguna vez te he comentado. Y es un poco esa evasiva, ¿no? O sea, el recurrir a términos espirituales o a prácticas con tal precisamente de esa separación. Y vamos, nada está separado. Esa ínfula un poco incluso neonóstica, ¿no? Que últimamente se llama mucho de coger y no, el cuerpo, fíjate, es una cárcel, nada menos, es una cárcel. Me ha encantado lo que has dicho sobre tu chico que fue al retiro, porque esto me trae un poco, precisamente me enlaza con un tema interesantísimo, que es el asunto de lo que Selby llama el universo, nuestro, personal de cada uno, universo burbuja. Y claro, fíjate qué interesante cuando se detiene en esto, ¿no? Por enlazarlo, y habla de la muerte, que es un tema súper interesante. Entonces, comenta: sin embargo, afortunadamente, los santos, sabios y personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, pongo paréntesis que últimamente están muy en boga, ¿no? A cuenta de, lo que están haciendo gente como Juanjo Martínez, San Segarra, que se ha hecho muy popular, con toda justicia, etc. Y dice: no están limitados por los sentidos ni las leyes de la relatividad. Es decir, estas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte o, como él cita, sabios, santos, etc. Y pueden trascender esa burbuja personal y la casa de espejos. Hablan por experiencia de lo que los físicos deducen matemáticamente. En estado trascendente ven las rebanadas branas del pan sustrato como múltiples capas del cielo, adecuadas a la vibración exclusiva de cada uno, que llega allí después de la muerte. La experiencia trascendente es que la vida es un reino bidimensional de energía pura. No tiene nada de imposible, en un reino bidimensional de energía pura no tiene nada de imposible y muchísimo menos de indeseable, y que en realidad refleja lo que realmente somos mucho mejor que lo que el mundo físico jamás podrá reflejar. Es una experiencia de inmensa y dichosa liberación respecto de las limitaciones de la solidez tridimensional y de feliz absorción en mundos armoniosos y de luminosa hermosura. Bueno, aquí tendríamos que poner un poco el foco en lo que comenta Selby, teniendo en cuenta lo que estábamos diciendo, porque creo que tanto tú como yo vamos a poder refutar un poco su argumento. Te cedo. Claro, aquí, de nuevo, partimos de premisas, ¿no? Claro. Se nota como que hay de fondo una idea de ese mundo sufrimiento que no te deja, que es una cárcel, que no te permite experimentar. Sí. Y tenemos tradiciones que nos hablaban de que lo que tenemos que hacer es traer el paraíso a la tierra, experimentar el paraíso en la tierra. Bien, ese paraíso no es el cielo, son dos cosas diferentes. El paraíso es lo material y el poder disfrutar de todo lo material que tenemos. Y luego está claro
que tienes esos otros planos que están ahí, que si tenemos la idea de que existe esa unión entre un cuerpo físico y un alma, que al unirse pueden experimentar un mundo material, pero que el alma es trascendente, el cuerpo físico es como el envase, ¿no?, donde estás experimentando, pues todo lo que comenta el autor, pues está claro que lo puedes vivir. Aunque también es interesante hacer una revisión antropológica de estos temas. Vale. Porque si no caemos en las trampas de las civilizaciones avanzadas o desarrolladas, ¿no? ¿Cómo es la experiencia cercana a la muerte o esas experiencias no de conciencia no ordinaria que tienen, por ejemplo, los pueblos de África? Claro. O los aborígenes de Australia, o los chamanes, ¿no?, que esa palabra es de las tribus siberianas. ¿Cómo es la experiencia de esos cielos? Cierto. Bien. Y ahí este punto es importante, porque si no tendemos a creer que la interpretación que realiza nuestra mente de una experiencia que por su esencia es inefable, no le puedes poner palabras porque te está llevando fuera de una experiencia que es la que tú utilizas para definir cosas. Nuestro lenguaje está referido al mundo material y a nuestras sensaciones dentro de un cuerpo material. Por lo tanto, cuando te vas a una experiencia que no tiene esa base, tus palabras no tienen un referente. Se han perdido. Entonces estás intentando evocar las sensaciones que tú has sentido. Y esa experiencia que vas a tener te pone en conexión con una información que está más allá de lo que puede procesar tu hemisferio izquierdo, que es el que intenta linealizar la realidad para explicártela de una manera consecutiva, ¿no?, en palabras. Y claro, tú tienes esa experiencia, tienes como ese momento de revelación, de iluminación, en que llega toda una verdad de golpe y luego la tienes que traducir. Bueno, pues ¿cómo son esos cielos? ¿A cómo lo traduzco yo en escalas, en planos? Eso es mi manera de entender una percepción que va más allá de todo eso. Bien. Y ahí hay una trampa, que es creerme lo que yo interpreto sobre una realidad que está mucho más allá de mi capacidad de expresar de forma lineal lo que he percibido. Y entonces tienes tu corazonada, tu sensación de saber, pero luego está tu capacidad de explicar. ¿Cómo se soluciona? Dejándolo como un mito. Vale. Tú creas un mito, haces una referencia a un concepto trascendente, a un arquetipo, a algo que está más allá de lo puramente físico o lo lógico, y dejas que se evoque en tu interior esa referencia, eso que te lleva a algo que expande tu percepción, ¿no?, el universo limitado material. Pero el tema está en que esa mitología sirve para que tú vayas profundizando en una experiencia que te lleva más allá, en una experiencia trascendente. ¿Qué pasa si transformas la mitología en realidad? Haces una reificación de una herramienta que te sirve para profundizar, para intentar crear una estructura mental que no te deje loco, sino que puedas asentar toda esa experiencia, y lo traduces a algo puramente material o literal. Es decir, lo esotérico, que tiene que ver con toda esa simbología con infinitos significados, lo traduces a algo literal, que es lo exotérico. Y a partir de ahí empezamos a aprendernos de memoria los nombres de todos los cielos, los dioses, bla, 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 bla. Y claro, te vas a una de las tribus que sabe contar hasta 10 y te dice, no, los cielos son 9. Y dices,
Entonces, ¿será que estos no han tenido la experiencia buena? Porque a mí me habían dicho que eran 95 o 72 o los que sea. Exactamente. Estos no han llegado a los cielos reales. Sí. Bueno, pues tengo un amigo que lo que decía es, cuando la gente empieza a hablar con los dioses en esas experiencias, yo luego les hago una experiencia de sapo, del bufo alvarius. Porque el bufo lo que suele hacer es llevarte a un estado de disolución total. Y entonces experimentas el vacío. Y en el vacío no hay nada, no hay estructuras, ni cielos, ni entes, ni seres, ni nada. Solo hay conciencia y Claro. potencialidad pura. Bien. Y claro, cuando te enfrentas a todo eso, viniendo tú con tus estructuras de cómo funcionan los otros planos y tal, pues claro, como que disolución. Me encanta que hayas hablado de esto. Porque justo, precisamente, tenía preparado ahora una batería en la que Selvi se hace eco. Que me encanta la sincronicidad. Porque justo íbamos a hablar de los 7 cielos, de cómo habla de diferentes aspectos del budismo, del islam. Pero claro, no puedo evitar, dentro de lo que son las derivas de estos programas que estamos haciendo, preguntarte algo que yo al menos detesto, ¿no? Dentro de lo que es la búsqueda espiritual en la que mucha gente se encuentra. No estamos fisicalizando los reinos sutiles. Seguimos viendo al alma como si fuera una especie de, siempre lo digo, como una especie de ego saltarín, ¿no? Que va de reencarnación en reencarnación. Y seguimos viendo lo que tú acabas de comentar. Bueno, de hecho, te escuchaba y me venía a la memoria el día que si quieres ya otro día podemos también tratarlo. Es muy interesante. Pues la tesis en teología que tiene Mario Saban, que claro, según él, la representación de Ezequiel, del carro de Ezequiel bíblico, que es una especie como de carro luminoso de fuego que tiene los 4 puntos cardinales, ¿no? Con los animales de poder y demás. No, según él eso es un ovni. Y es impepinable. Pues claro, llegamos a un punto en el que fisicalizamos lo sutil y encima caemos en idolatría. Por lo tanto, como dice mi amigo Scott, un colega americano, danger. Entonces, cuidado. Pues mira, Sí. bueno, no sé si querías agregar algo a esto que he comentado, dime. No, que yo encantado de que saques a Mario Saban, que para mí también es todo un erudito. Yo entro de puntillas ahí en toda esa sabiduría que tiene. Tengo muchísimas diferencias con él, o sea, y ya te contaré en petit comité. Pero bueno, aquí quería traer la colación, pero precisamente porque difiero notablemente de ese criterio. Dime. El asunto es que yo creo que todos nosotros, los seres humanos, no necesitamos tanto conocimiento para tener una corazonada, una intuición de cómo son las cosas. Exacto. Y ahí te tienes que fiar de ti, porque de hecho son, como decías, universos propios. Claro. Tú vives tu realidad con respecto a tus creencias, a tu cosmovisión. Y eso te condiciona totalmente tu percepción y cómo reaccionas ante ello. Y entonces, si me creo la realidad de otro, la incorporo a la mía y a partir de ese momento empiezo a experimentarlo de esa manera. Pero si yo cuestiono la realidad del otro, sigo sosteniendo la mía. Entonces ahí puedes obtener experiencias totalmente diferentes. Y esto lo podemos poner con un ejemplo muy claro. Si yo tengo miedo a las serpientes y voy con otro que no tiene miedo a las serpientes y pasamos por un pasillo y de repente hay un sonido de... Yo lo voy a interpretar, yo lo voy a tirar siempre hacia serpientes, a ver, peligro, ¿no? Y el otro no va a relacionarlo desde ese punto. Y entonces puede decir, pues esto puede ser un sonido de un gas que se escapa, de una cisterna, de un montón de cosas que no son la realidad que yo estoy viviendo, que encima estoy ya reaccionando y entrando en miedo, como si fuese cierto. Claro. Bien, ese es el tema de fondo de los universos. Es que cada uno estamos experimentando una realidad que es totalmente diferente de los demás. Y es una realidad interna. Y es real, tangible. Yo lo experimento así, lo vivo así. Bien. Cuando entramos en la espiritualidad, yo tengo la impresión de que pasa exactamente lo mismo. Porque estamos interpretándolo desde un mundo material. Y entonces, cuando empezamos a ver que los dioses tienen comportamientos humanos, entonces estás viendo un arquetipo de qué energías hay en ti, qué tendencias,
instintos, pasiones, lo que sea. ¿Bien? Porque, a ver, puedes hacer un ejercicio de meditación en el que te conectes, ¿no? O visualices cómo sales fuera del cuerpo, te vas a otro estado y tal, y de repente aparecen estados de paz, de tranquilidad. Y en esos estados, como que desaparece todo ese jaleo humano. Entonces, como bien decían, es que todo el jaleo emocional es de esto, es del cuerpo. Y si tú vas a dejar el cuerpo atrás, ¿qué te queda en esos otros mundos? Eso es. Pues las emociones no, porque estaban en el cuerpo. Bien, entonces esas reacciones que tienen en otros mundos, pues a mí me resultan un poco sospechosas, ¿no? Y encima que me viene una historia que cuenta Platón, creo, estoy citando en memoria, en el libro de la República, en el último apartado ya del libro, ¿no? Que el libro es como 400 páginas y entonces se empieza a explicar por qué la República es buena y empieza a hacer todo el análisis lógico de por qué la República es buena. Sí. Y en el último apartado empieza a contar la historia, no me acuerdo del nombre del personaje, pero es un personaje que en la guerra como que muere y entonces cuando van a quemarlo en la pira pues se despierta y cuenta cómo es el mundo del más allá. Y entonces en ese mundo pues llegas delante de un juez que va a evaluar si ha sido bueno, si ha sido malo, y entonces tu alma pues va al cielo o al infierno, no son los términos de Platón, pero bueno, más o menos funcionaría así, y luego hay una reencarnación en la que los buenos eligen los mejores papeles primero. Y luego se meten ahí en una corriente, no me acuerdo del nombre del río, pero que tiene que ver con el líquido amniótico. Se mete en la corriente y se olvida de todo para vivir ese papel. Entonces los malos son los que eligen los últimos. Y claro, quedan los papeles chungos. Pero toda esta historia la cuenta Platón, en el fondo, para decir, a ver, si eres tan zote que 400 páginas de lógica no te llega, aquí te meto la historia de miedo para que no seas tonto. Sé bueno porque si no te va a tocar vivir lo peor. Y es que al final todo este tema espiritual canta un poquito por ahí. Sí. Siempre estamos en el rollito moralista. Venga, te voy a contar una historia de miedo para que te acojones un poquito y entonces lo hagas bien. Exacto. ¿Sabes? Sí, pero bien es como yo te digo. Claro. Porque hay alguien que sabe cómo se hace. Y a mí me salta la pregunta. A ver, si ese alguien sabía cómo se hace, ¿qué pasa? ¿Que los humanos todos, si nos indican un camino, nos vamos por el otro? ¿O es que sabe cómo se hace era para él y para otro no vale? Tiene pinta. ¿O es que esto es así? Y entonces, si esos ciclos, esas edades van pasando y son así, es que tenemos una tendencia interna como a explorarlo todo. Y entonces es que tu camino no es importante. Bien, sí, es un camino, sí, valdría para salir de esto. Sí, pero es que la experiencia material, lo interesante, son las aventuras. Claro. Explorar diferentes posibilidades. Y lo sabemos porque en los libros, las películas, todas, el teatro, nosotros queremos ir a ver obras que sean novedosas, que le den un giro a los 13 tipos de historia que conocemos los humanos. O los 12, porque tendrían que ver con el zodiaco, ¿no? Supongo. Esas son las historias que vivimos, pero dame un giro, hazme que sea más interesante. Yo sé que va a ser la historia de amor, o la historia de desamor, o la historia de la aventura, o la historia del conocimiento. Sí, pero dame el giro que sea diferente. Y ya cuando me aburra y ya me sepa todos los giros, digo, ¿otra de esto? No, ya quiero otra cosa. Bien. Y entonces, ¿en qué convertimos la espiritualidad? En una disciplina para huir de la experimentación. La que acabas de liar. Pues claro. Es que eso aquí entra en juego ese concepto que yo te hablaba antes. Esa evasión espiritual. Y claro. Por ende, eso ya otro día, si quieres, podemos hablar precisamente de algunas citas de ese libro. A ver, ahí para mí se abre mucho melón
Lo que estaba escuchando mientras revisaba aquí algunas de las cositas de Selby, y claro, pues fíjate, estaba citando la película Interstellar. Estaba hablando también de los lokas, que son los siete mundos hindúes. Claro, pero es que es lo que acabas de decir con respecto a esa subjetividad. A mí me viene a la memoria y me gustaría preguntarte un poco, ya que estamos, pues eso, derivando un poco en base a la inspiración que nos da, ¿no?, la revisión de Selby. Algo que a mí me agradó sobremanera cuando pude revisar algunos textos de budismo tibetano. Que en esencia lo que decían, no, olvidaos de que los bardos sean como una especie de plano astral totalmente objetivo. No, es subjetivo. Incluso decía, todo lo que son las deidades terribles, todos esos demonios que te aparecen, no, son la objetivación de las situaciones pendientes que tú has dejado dentro de ti en esta encarnación. Fíjate qué interesante. O sea, al final te vas dando cuenta de que en realidad, valga la redundancia, la realidad es mucho más subjetiva. Si ya lo es desde el plano físico, ¿qué no será ahí? Claro. A ver, aquí entramos ya en temas de profundidad, que es para debatir sobre la realidad, primero tienes que ser consciente de cuál es la cosmovisión que tú tienes sobre ella. Y hay dos cosmovisiones fundamentales. Una cosmovisión es la que pone el poder fuera. ¿Bien? El universo me contiene. Y entonces, si el universo me contiene, el universo pone las leyes y yo me tengo que adaptar a esas leyes. Tengo que entender el universo para tomar las mejores decisiones. Y luego está la cosmovisión totalmente opuesta, que sería yo contengo al universo. Claro, al de la primera dice, este está loco, ¿cómo vas a contener tú el universo? ¿Qué tontería es esa? ¿Vale? Y el de esa cosmovisión que te dice yo contengo el universo, lo que te dice, claro que lo contengo, porque yo soy la totalidad. Y entonces, pues hay corrientes que enlazan con esa visión. Sí. Bien, tenemos el Advaita y tenemos el Shivaísmo Trika, el de Cachemira, y tenemos las visiones chamánicas también. Claro. Bien, que te dicen, todo es el gran espíritu. Todo es el gran espíritu. Por lo tanto, yo también soy el gran espíritu. Si yo soy el gran espíritu, yo contengo al universo. Claro. Bien. De hecho, hasta te dicen, es que el gran espíritu es mucho más que el universo. Porque tu universo puede ser, pues como dicen en la Cábala, ese huevo. Ahora vamos ahí. Te has adelantado. ¿Bien? Si es que no me puedes dejar libre. No me puedes dejar libre porque la lío. Me encanta. Es ese huevo que es una parte de esa infinitud. Eso es, un útero. En el que está ocurriendo algo. Claro. Bien. Entonces, por supuesto que contienes al universo. Y aquí empiezan las deducciones. Si yo contengo al universo, entonces es el universo el que sigue mis designios. Y aquí llegamos, bueno, herejía. Curiosamente, herejía, la etimología que la miraba el otro día es aquel que decide según su criterio. Hondo. Sí. Un hereje es aquel que decide según su criterio, sin seguir dogmas. Un libre pensador. Exacto. O sea que hay que ponerse la honra de ser hereje. Ahí, poderosos. Y entonces, la conclusión de todo esto es, yo creo mi realidad. Si yo contengo al universo, entonces yo estoy generando mi realidad. Y ahí tenemos un salto radical. Ya ves. Radical, porque sería, vale, yo creo mi realidad, por lo tanto, aquello que creo mentalmente va a aparecer en mi realidad, incluido el creerme que yo no creo la realidad. O sea que he incluido la otra cosmovisión, la he incluido en la mía. Exacto. Bien. Cuando empiezas a poner claras esas cosmovisiones, pues entonces los debates cambian mucho. Y ese es el punto sobre todo al que
que yo conozco, le reconozco al chamanismo. Mientras que en las otras corrientes filosóficas o espirituales, el tema de creación de la realidad es como lateral. Es bueno, las cosas ocurren, pero déjate fluir. Claro. Bien, y el chamanismo no. El chamanismo te dice: el gran espíritu creó el mundo, creó todas las maravillas y luego le dijo a los humanos: ahora os toca acabar esta creación. Entonces tú eres parte de esta creación, pero eres la divinidad que puede seguir creando. Entonces estamos aquí en una aventura. Efectivamente. ¿Y cómo se consideran los chamanes? Los guardianes de los que sueñan. Porque soñando creamos. Qué hermoso. Y el chamán es aquel que no quiere que se despierten, porque están creando. Fíjate. Entonces él está ahí para cuidarles, para que sigan en su proceso. No está para despertarles y que todos sean chamanes y salgan del juego. No, no. Si estamos disfrutando, tú sigue durmiendo, todo está bien. Yo cuido para que tu sueño pueda seguir. Qué preciosidad. Y cambia el enfoque totalmente. Bueno, en realidad te estaba escuchando y ha habido dos cosas que sí que tengo que coger y ya sabes que me gusta hacer enlaces porque me gusta puentear. Claro. Daniela me diría que es mi Géminis. Bueno, pues saludo, Daniela. Y es que, claro, por un lado tenemos el tema de la creación del universo por el gran espíritu y la finalización por parte de cada jugador, vamos a decirlo así. Y eso alude a lo que le he oído decir a algunos cabalistas, ¿no? Con respecto a que, claro, sería precisamente el ser humano el que se tendría que encargar de esa, bueno, lo que ellos llaman la rectificación. Claro, si lo ves como rectificación porque ha habido una caída, pero también lo puedes ver como que esa caída fue intencional precisamente para que hubiera juego. Y luego, por otro lado, claro, también está, que yo personalmente me avengo a ello. Y luego, por otro lado, hay un concepto maravilloso que rescato de la Advaita, que sería el de Karma Lila. O sea, es decir, nosotros estamos en el juego de la causa, bueno, de la acción y el efecto, ¿no? La causa y el efecto, perdón. Entonces, claro, te das cuenta, y a mí me influye muchísimo, ya lo sabes, que te he hablado alguna vez de ello, me influencia mucho Alan Watts, el filósofo contracultural, que se avenía mucho a esas tesis, ¿no? Y a cómo, bueno, pues en realidad, claro, si tú eres Brahma, la deidad suprema o el gran espíritu, lo que vas a hacer es querer lo que tú te decías en las pelis. Hombre, si vas a ver una película, quieres que haya muchas aventuras. Si juegas al Mario Bros, no te quieres pasar el juego en la primera pantalla, ¿no? O sea, lo que quieres es tener esos desafíos y esos sueños. Y ahí es algo, pues bueno, tremendamente hermoso que desde que empecé a integrarlo, no digo que lo haya hecho, pero desde que empecé a integrarlo en mi experiencia diaria, pues me voy dando cuenta de ese valor supremo, de la sencillez, de que podemos precisamente manifestar algo muy hermoso en todo momento si nos plantamos desde ahí. Quería, y no me puedo resistir, porque claro, como siempre te digo, cuando tengo un físico delante, yo que vengo de humanidades, pues hombre, te puedes imaginar, ¿no? Tengo que preguntarte por el universo, porque es que justo ha sido, chico, es que ha sido nombrar el huevo cósmico. He pasado de página en mis apuntes que los tengo aquí y de repente veo, nuestro universo es como una burbuja llena de... Así que nada, vamos a leer sobre el huevo cósmico, ¿no? Y nos dices a ver qué opinas. Cito a Selby. Nuestro universo es como una burbuja llena de aire en un océano de agua. El Big Bang, bueno, es el momento en el que nuestro universo burbuja estalla y empieza a existir y llenarse de espacio, tiempo y materia. Nuestro ilusorio universo deslumbrante es una burbuja de energía de baja frecuencia llena de espacio y tridimensional en un mar de energía de frecuencia superior. El universo lumínico y deslumbrante... Ay, espera que se me ha ido la página. El universo lumínico y deslumbrante no solo no es lo que parece, sino que es tan solo una pequeña parte de un cosmos mucho mayor. No podemos detectar directamente el cosmos mayor porque las leyes de la relatividad, como la superficie brillante y reflectante de una pompa de jabón vista desde dentro... Oye, podría seguir, pero es que te has adelantado. Ahora tendría que hacer un flashback, chico. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué nos comentas? Venga, que Sí. te doy un pie. Dale. A ver, ¿y si en vez de un Big Bang lo que hay es una compresión? Es decir, es como la gran compresión y entonces las cosas de dentro empiezan a formarse, no es una explosión para que la nada se convierta en algo.
Totalmente de sino acuerdo. de lo que existe se genera esa zona de mayor densidad, y entonces permites que la interacción entre todos los elementos sea mucho más potente. Y ahí es como que aceleras el tiempo. De hecho, Bien. leí hace poco que habían sacado una nueva teoría. Que esto, vamos, lo comento así como cotilleo de los físicos. Venga. Cuando te dicen que han sacado una nueva teoría, bien, siempre podrás encontrar el origen de esa teoría hace más de 100 años. Bien, Vale. porque estamos todo el rato en refritos de refritos, porque como no estamos avanzando, porque se Total. quedó bloqueado en los años 20-30 el avance de la física, Ujú. con el tema de el vacío o la nada más bien, y ahí se bloquea la física, porque claro, le has quitado un medio que poder estudiar. La nada no la puedes estudiar, entonces ahí se acabó la física, ya está. Pues resulta que cuando Einstein saca sus ecuaciones ahí del espacio-tiempo, que en el fondo puedes cambiar espacio-tiempo por éter y así nos entendemos todos, Sí. pues ya hubo un investigador que creo que se llamaba Cartan, que lo que añadió en ese espacio-tiempo era el movimiento vorticial. Vale. ¿Bien? Bueno, pues ese movimiento vorticial es el que permite que haya compresiones de esa esencia, de ese éter. ¿Qué ocurre cuando comprimes el espacio-tiempo? Que el tiempo cambia. Estás como acelerando lo que ocurre dentro de esa zona. ¿Vale? Y entonces, pues si todo el universo o el cosmos, como llama este hombre, hace una compresión de una determinada zona, pues entonces es como que aceleras el tiempo en esa zona y empiezan a ocurrir los eventos muchísimo más rápido. Y lo mismo, eso es lo que permite que aparezca un universo material, que aumente la densidad, y entonces haya unas nuevas condiciones que logran que se genere la materia. Las partículas empiezan a interactuar y todo lo demás surge. Bien. Pero de nuevo estamos en especulación, que es una de las partes que tenemos que reconocer. Todo esto es metafísica. Si tú admites que la física solo puede ser entendida desde el método científico. El método científico exige el experimento. Si tu método solo tiene observación, no es el científico. ¿Vale? Y la cosmología solo tiene observación. No puedes hacer experimentos con una estrella. Te iba a decir. Claro. Bien. Pues entonces, de nuevo entramos en las trampas de la ciencia, ¿no? Que están admitiendo algo que no es ciencia dentro, y además súper respetado, porque como utilizan unas ecuaciones muy raras que son las de Einstein, pues eso ni lo cuestiones. Bueno, pues... Y otro tema que sí que quería comentar es el del 7, ese que has comentado, de los cielos. Vale. Qué curioso que también tenemos 7 chakras. Ya. Bien, y volvemos al tema de los arquetipos y los mitos. Claro. Porque ese mito y ese arquetipo es la manera de entender desde nuestra mente material cómo se expresan las cosas en un sistema complejo a diferentes escalas. Entonces, a nuestra escala se materializa como un cuerpo con esos centros de energía, y cada centro, la energía, pues se mueve de una determinada manera, con lo que produce unas reacciones. Entonces tenemos nuestras diferentes emociones según se vayan activando de una manera u otra. ¿Que eso tiene un reflejo en una escala superior? Pues por supuesto, y en una escala inferior. Entonces, en una escala superior, pues podríamos tener 7 planos. Pues sí, podríamos tenerlo sin ningún problema. O si buscas más divisiones dentro del cuerpo, pues también estará eso reflejado en otro punto. La cosa es, ¿eso es real o es una proyección de lo que yo siento del mundo material en otro estado de conciencia que no está tan vinculado a mi percepción material? Who knows? Ahí está. Pues se nos ha quedado faena, como dice Julio García. Madre mía. Bueno, pues antes ya de concluir, vamos a ir con unas citas que hace, bueno, una cita de Selby y la sobrecita que hace el propio Selby
de Yogananda. ¿Mm? Ujú. Y justo, porque bueno, como vamos sincronizados, yo estoy encantado. O sea, el primer programa me encantó, pero es que este ha sido como patinar. Ha ido sobre ruedas. ¡Qué gozada! Pues mira, justo sobre los reinos. ¿Qué decía Yogananda? Estos reinos celestiales, vibrantes y trascendentes, solo están figuradamente arriba de las burdas vibraciones de la Tierra de abajo. Y las comillas no son mías, son de él. De hecho, están superpuestos unos con los otros. Bueno, pues iría bastante bien. Oye, espectadores, tenemos una garantía de que Paco va a la par de grandes sabios, porque vamos, totalmente. Y luego ya finalmente, y justo después, justo nada, en la página 125 de este librito que hoy estamos examinando, comenta Selby, no solo existimos de forma simultánea, en ambos reinos, o habría que decir en todos, sino que hay entre ellos una relación dinámica continua, por la que el universo físico es inseparable de lo que él llama el energiverso. Lo que esto significa para nosotros como individuos es que no solo habitamos a la vez en ambos reinos, sino que nuestro cuerpo físico es inseparable de nuestro cuerpo energético. Aquí tendríamos que llamar a nuestro amigo Íñigo para que nos diera una masterclass, pero bueno, vamos a confiar en tu memoria. Pues bueno, tampoco habría mucho más que decir, ¿no? Sí, es que, a ver, nuestro cuerpo está formado pues de esa misma esencia que al moverse pues tiene esas cualidades que llamamos energía. Para mí, Claro. la energía es simplemente el movimiento de ese éter. Pero ahí está la otra clave. Esa es una parte de la realidad. La otra parte es que ese movimiento, si es ondulatorio, si tiene frecuencias, lo que codifica es información. Y esa información genera formas cuando se une con el movimiento. ¿Bien? Es decir, las interferencias pues acaban creando estructuras. Todo eso lo podéis ver si buscáis cimática, en inglés es con una Y, CY, thematic, pues es el estudio de cómo las interferencias generan formas, ¿no? El típico plato, yo creo que eso lo hemos visto muchos, el plato este lleno de arena que cogen un arco de violín y lo hacen vibrar y de repente se crea como una imagen. Bueno, pues lo hay más refinado y entonces coges y generas frecuencias y las vas moviendo y hay determinadas frecuencias que crean una imagen que se sostiene porque la frecuencia al interferir es estable y hay otras que la interferencia es destructiva y por lo tanto pues quedan la arena no logra mostrar nada. Y ahí tendríamos la clave de todo esto. Cuando estás uniendo esa vibración, el movimiento, con la frecuencia, la selección de cómo debe interferir ese movimiento, acaban creándose las formas. Y todo eso estaba imbuido en ese sistema. Arena, una placa, y de repente puede crear todas las formas que tú quieras según vas aumentando las frecuencias. Cuanto más compleja sea la frecuencia, más posibilidades tienen los granitos de arena de colocarse y te generarán imágenes cada vez también más complejas. Y aquí llega un punto importante. Entonces, ¿eso quiere decir que hay algo con una inteligencia superior que está decidiendo dónde se colocan los granitos de arena? ¿O simplemente es que el sistema tiene ya esa cualidad en sí? ¿Qué hacemos? Pues decidir cuál es la cosmovisión que quieres. ¿El universo te contiene o tú contienes al universo? Lo dejamos a los espectadores, ¿eh? Os lo preguntamos. Yo, antes de cerrar, tengo que decir que me ha resultado súper emocionante esta última parte. Porque, claro, ya sabes que siempre lo digo, ¿no? Basculando un poco entre esa herencia que tengo de haber leído a ciertos cabalistas y la tradición oriental. Y claro, si recordamos que se hablaba de que, bueno, pues Dios creó el mundo con las letras, o con los sonidos, tal vez. Eso lo dicen los cabalistas. Siendo que la Aleph, es decir, la Aleph era la primera letra, quedó fuera de la ecuación
porque ella ya contenía todo. Entonces el universo se generó con la Bet, que es la segunda letra, y que con eso ya creó la dualidad, es decir, el yin y el yang. Pero luego tenemos el Aum, que también es la sílaba sagrada de la que parte todo, ¿no? Entonces dices, como musiquito que soy, te puedes imaginar, ¿no? Me ha resultado muy emocionante escucharte. Loco, no, joder, ¿eh? Nos hemos pasado aquí 45 minutos de charleta, de café, bueno, de café yo de infusión. Y nada, que siempre es una gozada. Esta sección que estamos inaugurando, este es el segundo programa. Vamos, creo que nos puede dar muchas alegrías. A los espectadores, dejaros que si tenéis alguna sugerencia que haceros para que hagamos comentarios de texto, ya veis el fondo, es alusivo, el que he colocado. Pero vamos, que antes de despedirme, pues eso, si quieres añadir algún comentario más, decirte que mil gracias y nada, te doy paso. Pues nada, que gracias a ti por abrir este espacio, porque a mí me sirve mucho para centrar cosas, ¿no? Hay momentos en que has adquirido tanta información que o te plantean un tema para ubicar y de repente pues te van viniendo las ideas, ¿no? Y empiezas a enlazar unas con otras y eso es súper enriquecedor, es lo que te da una visión más de conjunto. Y cuando tienes una visión clara de las cosas, pues entonces es como que te viene la confianza. Vale, pues ya sé cómo funciona el modelo, ¿no? Ya puedo ubicar aquí y aquí. Así que yo encantado con todas estos libros que nos propones y esas citas que vas encontrando que nos abren la puerta, ¿no? a profundidades. O sea que me encanta. Gracias a todos los que nos escuchan. Dejadnos ahí los comentarios, temas que queráis que vayamos revisando. Y nada, un placer. Hasta la próxima. Eso es, ahí seguimos. Vamos hablando y como siempre, sí, para mí, ahí cierro con esto. Súper contento de tener esta sección contigo. Creo que además no compartir estas cositas siempre ayuda a integrar, porque efectivamente no vas pues poco a poco, se va todo cogiendo forma y al final lo llevas a la experiencia. Así que súper feliz. Muchísimas gracias tanto a ti como a los espectadores y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.